Descubriendo la fenomenología de Husserl, un viaje hacia la conciencia y la realidad. El inicio de una mente brillante. Edmund Husserl, filósofo y matemático moravo, nació en 1859 en la pequeña ciudad de Prossnitz. Desde edad temprana mostró un interés insaciable por el conocimiento y su mente pronto lo llevó a Göttingen y Friburgo, donde su nombre se volvería inmortal en el mundo de la filosofía. En la Universidad de Göttingen, Husserl encontró a uno de sus discípulos más destacados, Martin Heidegger, quien más tarde tomaría su lugar en la cátedra de Freiburgo, pero su relación, en apariencia cercana, estaba destinada a romperse. Las diferencias filosóficas entre maestro y discípulo ya eran notables desde el principio. La fenomenología trascendental de Husserl buscaba comprender la estructura de la conciencia, mientras que Heidegger, con su obra Ser y Tiempo, se alejaba hacia una interpretación existencial del ser. La oscuridad del régimen nazi. En 1933, con la llegada del nazismo al poder, Husserl, siendo judío, fue despojado de su título de profesor emérito de la Universidad de Friburgo y se le prohibió el acceso a la biblioteca de la universidad. Este golpe no solo fue resultado de las políticas antisemitas, sino que algunos sugieren que su discípulo Heidegger, entonces rector, tuvo un papel en ello. Aunque algunos defensores de Heidegger niegan su implicación, el distanciamiento entre maestro y discípulo no fue solo político. Heidegger eliminó la dedicatoria que había hecho a Husserl en su obra magna Ser y Tiempo, edición de 1941, un gesto simbólico que selló la ruptura entre ellos. El heroísmo de Hermann von Breda. Uno de los discípulos más fieles de Husserl, el sacerdote franciscano Hermann von Breda, temía que los trabajos del maestro se perdieran bajo la sombra del nazismo. En un acto de valentía, decidió trasladar clandestinamente la biblioteca de Husserl a Lovaina, Bélgica, fundando el archivo Husserl. Gracias a su dedicación, el legado filosófico de Husserl sobrevivió, permitiendo que generaciones futuras descifraran las más de 40.000 hojas de taquigrafía que el maestro dejó tras su muerte. La muerte de Husserl y el legado eterno. Husserl murió en 1938, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no vivió para ver el horror completo de la persecución nazi, sufrió la exclusión y la traición. Murió de pleuresía, una enfermedad pulmonar, pero su mente nunca dejó de trabajar. A través de su obra monumental, conocida como Las Husserlianas, el moravo dejó un legado inmortal. Su fenomenología, un análisis exhaustivo de la conciencia y la experiencia, sigue inspirando a filósofos en todo el mundo, quienes continúan desentrañando sus escritos y reflexiones. El eco de la fenomenología. La fenomenología de Husserl no es solo una filosofía del pasado, sigue siendo una forma de explorar la conciencia, de entender cómo percibimos el mundo. Es increíble pensar que sus ideas, que sobrevivieron a tantas adversidades, aún nos influyen hoy. El legado de Edmund Husserl
trasciende el tiempo. Aunque vivió en una época de oscuridad y sufrimiento, su pensamiento abrió un nuevo camino para la humanidad, uno en el que la conciencia y la experiencia siguen siendo las llaves para comprender nuestro ser en el mundo. El llamado a las cosas mismas. Volver a las cosas mismas. Esta fue la llamada de Edmund Husserl, el punto de partida de su fenomenología. Pero, ¿cómo volver a las cosas si lo que percibimos está mediado por nuestra conciencia? Para Husserl, no podemos simplemente hablar del mundo exterior o de nuestra percepción sin comprender primero el acto fundamental que estructura la experiencia, la intencionalidad de la conciencia. La intencionalidad de la conciencia. La intencionalidad es la estructura fundamental de la conciencia. La conciencia no es algo aislado, siempre está en relación con el objeto de que percibe, piensa o siente. Este es el punto de partida de la fenomenología, entender que cada experiencia está conectada con algo fuera de nosotros. El método fenomenológico. El método fenomenológico es nuestra forma de analizar esta conciencia. No nos detenemos en lo empírico ni en lo racional, sino que buscamos entender cómo se constituye la realidad de nuestra conciencia. El análisis fenomenológico busca las estructuras esenciales que conectan el sujeto con el objeto. Este método permite analizar cómo se constituye el sentido de la realidad. No solo percibimos un objeto, sino que lo experimentamos a través de múltiples perspectivas que nos conectan con un contexto más amplio, la red de significados y experiencias que compartimos con los otros. Horizontes y perspectivas. Cada objeto que percibimos está enmarcado en un horizonte. Lo que vemos es solo una perspectiva, pero sabemos que hay otras posibles perspectivas que otros sujetos pueden tener sus propias experiencias del mismo objeto. La intención significativa. La intencionalidad tiene una orientación teleológica, es decir, busca la verdad, la evidencia de la realidad. En este ejemplo, la percepción inicial de una figura lejana comienza como una intención significativa. ¿Será la persona que amo? A medida que la figura se acerca, esta intención avanza hacia una plenitud significativa. La percepción inicial de una figura lejana comienza como una intención significativa. ¿Será la persona que amo? A medida que la figura se acerca, esta intención avanza hacia una plenitud significativa. La intención significativa no siempre llega a contemplarse. A veces se cancela o se falsifica, como en este caso. Sin embargo, incluso esta cancelación crea un nuevo sentido. Lo percibido adquiere un nuevo significado, basado en la corrección de la expectativa. La reducción fenomenológica. Si dejáramos de asumir que las cosas existen por sí mismas, esta es la reducción fenomenológica. No es que neguemos la realidad, no,
sino que suspendemos nuestras suposiciones sobre ella para enfocarnos en cómo se nos aparece en nuestra conciencia. En sí, nos concentramos en la relación entre el sujeto y el objeto. Esta es la esencia de la reducción fenomenológica. No damos por sentado el mundo, sino que lo volvemos a analizar desde la perspectiva de nuestra conciencia intencional. El yo trascendental. Husserl nos enseña que para entender la realidad debemos primero examinar cómo se nos aparece. Todo lo que percibimos está mediado por nuestra subjetividad, pero aquí entra lo más interesante, lo que Husserl llama la tesis de la actitud ingenua. En nuestra vida diaria, tomamos el mundo como un hecho. Las cosas son reales. No cuestionamos su realidad. Sin embargo, la fenomenología interrumpe esta actitud y pregunta: ¿cómo se constituye esa realidad en nosotros? El caso es que la realidad no está ahí afuera, o al menos no es tan simple. Lo que Husserl plantea es que nuestra relación con las cosas está mediada por el interés que suscitan en nuestra conciencia. En otras palabras, lo que llamamos realidad está vinculado a cómo cada uno de nosotros se involucra con las cosas. Es subjetivo, pero no de manera trivial. Es una subjetividad constituyente. El sentido de las cosas depende de la vivencia intencional de cada sujeto. Un cambio de perspectiva. Pero, ¿y el sujeto? Husserl menciona al yo. ¿Es solo una construcción de las vivencias? Y aquí llegamos al verdadero enigma. ¿Quién es el sujeto que construye el mundo a través de sus vivencias? Este no es un sujeto psicológico, no es simplemente el yo empírico que nos encontramos en la psicología o en la sociología. Ese yo es el que se manifiesta en las experiencias, en lo que haces, sientes o piensas en un momento determinado. Para Husserl no queda ahí, él pregunta por el yo trascendental. Un yo más profundo, más fundamental. Exactamente. Este yo trascendental es el que está en el fondo de todas las vivencias, el principio a partir del cual se construyen. A través de este yo trascendental es posible la percepción, el conocimiento, la acción, en fin, todo lo que nos permite decir, este es mi mundo. Pero cuidado, este yo no es completamente distinto del yo empírico. Hay una relación entre ambos, una continuidad. El yo empírico es contingente, está en el fluido de la vida diaria, pero el yo trascendental es el que subyace a todas las experiencias y les da coherencia. El desafío de conocerse a sí mismo. Ese yo trascendental no es algo que podamos observar fácilmente. Está detrás de todo, pero al mismo tiempo actúa. Entendido. Y eso es lo que Husserl busca con la fenomenología genética. Él no se conforma con una fenomenología estática que simplemente clasifica las vivencias como si fueran meros datos psíquicos. Lo que él propone es ir más allá, ver cómo ese yo trascendental se autoconstituye en el flujo de las vivencias. No es solo analizar percepciones o pensamientos aislados. Se trata de descubrir las estructuras que hacen posible cualquier vivencia. Es como intentar ver el sistema operativo de la mente, lo que hace que todo funcione, pero que no es visible en la superficie, o sea, es un proceso de clarificación. La fenomenología genética nos ayuda a entender no solo las vivencias que tenemos, sino cómo esas vivencias
surgen de una estructura más profunda, el yo trascendental que posibilita que haya un mundo para nosotros, que podamos hablar de él, apropiarnos de sus objetos y darle sentido. Conclusiones y reflexiones. Y al final, ¿ese yo trascendental se puede conocer completamente? Esa es la gran pregunta. Husserl diría que podemos clarificar progresivamente sus estructuras, pero nunca lo agotamos. Siempre habrá algo más que descubrir. Lo importante es que este proceso de autoconstrucción del sujeto es continuo y abierto. Siempre estamos construyéndonos a nosotros mismos a través de nuestras vivencias y la fenomenología nos ofrece un camino para explorar cómo eso ocurre. Es como estar en una constante búsqueda de quienes somos realmente, no solo lo que hacemos o pensamos, sino el principio detrás de todo eso. No somos el yo que actúa en el mundo, sino el yo que hace posible una actuación. Reflexionar sobre esto es el desafío de la fenomenología trascendental. Conocemos, pero no como objetos externos, sino como sujetos que construyen y se construyen continuamente.